Comunidad Cristiana Betel de la ciudad de Cuautla, Morelos, abre sus puertas para compartir un mensaje que edificará sus vidas a través de la palabra de Dios. Con ustedes, nuestro pastor, Oscar Hernández. Me da mucho gusto poder llegar, como siempre, cada día hasta el lugar donde te encuentras para ser edificados conforme a la palabra de nuestro Dios. Hoy estaremos meditando sobre esa hermosa palabra de ser enviados. Y naturalmente que el mejor ejemplo lo tenemos en la vida y en la naturaleza del Señor Jesús. Sí, Él fue enviado de Dios, y en el sentido de haber sido enviado por el Padre, está manifestando en Jesús por lo menos de tres maneras: cumpliendo su voluntad, hablar las palabras del Padre y hacer las obras del Padre. En ello meditaremos en este momento. En primer lugar, el enviado cumple la voluntad del Padre. Sí, pasajes hermosos como Juan 4:34, cuando Jesús dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió. En Juan 5:30 nos dice: porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y Juan 6:38 nos dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y Juan 8:29 nos dice: porque yo hago siempre lo que le agrada a Él. En todos estos pasajes observamos que Jesús se sometía gozosamente a la voluntad del Padre. El enviado, sí, cumplía su misión al someterse a la voluntad del que le envió. Lo segundo que podemos observar del enviado es que habla las palabras del que lo envió, es decir, su Padre. Pasajes como Juan capítulo 7, verso 16 y verso 17 nos dice: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¡Qué hermoso! Juan 8:28 nos dice: entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. ¡Wow! Juan 12:49 expresa: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir. Y Juan 14:24 nos dice: el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Observemos que las palabras que Jesús hablaba por parte del Padre no eran un depósito de conocimientos que poseía o controlaba para usarlos cuando deseaba, sino que el enviado simple y sencillamente hablaba las palabras del que le había enviado. Por eso, porque sus oídos estaban atentos a la voz del Padre. El hablar depende del oír. El mensaje de Dios pasaba por él como el sol por una ventana transparente. Las palabras estaban ligadas a su relación íntima con el Padre. Y por último, el enviado hace las obras del Padre. Juan 4:34 nos dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Juan 5:36 nos dice: porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que hago yo, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Juan 9:4 nos dice: me es necesario hacer las obras del que me envió. Bueno, las obras de Jesús relatadas en Juan y en los evangelios podemos llamarles señales, porque señalan al que envió y a sus obras. Cada señal y obra de Jesús tienen que ser interpretadas a la luz de la misma palabra. Las obras
Las obras fueron pruebas de la validez de su mensaje y tenían como propósito el aumentar la fe de los que las veían. Y el resultado de cada obra hecha es lo que manifiesta Juan capítulo 2 verso 11. Manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Bueno, qué hermoso es que viendo las señales, sus discípulos creyeron en él. Sin embargo, muchos no fueron convencidos por las obras, porque a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, según Juan 12, 37. Terminó diciendo que las señales llamaban la atención de la gente, pero para los que no querían ver, las señales constituyeron un obstáculo a su fe, según el capítulo 6, verso 26, tal como la escritura constituyó una piedra de tropiezo para los fariseos, principalmente los religiosos. Bueno, el enviado fue enviado a hacer las obras del Padre. El enviado habló las palabras del Padre y el enviado vino a cumplir la voluntad del Padre. Espero que nosotros, sabiendo que somos enviados ahora por Jesús, hagamos estas tres cosas: la voluntad del Padre, hablar las palabras del Padre y hacer su obra hasta que venga otra vez el Señor Jesucristo. Que el resto de este día siga siendo favorable a tu existencia. Como siempre, mi deseo es que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Esperando que haya sido de utilidad este mensaje, deseamos lo mejor para cada uno de ustedes. Búscanos a través de Facebook como Comunidad Cristiana Betel. Hasta pronto.